que no hay afluencia, ¿verdad? Va subiendo ahí el número, pero vamos a tener que empezar ya. Espero que se encuentren bien, que la jornada pues sea buena, ¿verdad? Ya el último esfuerzo del día, ¿verdad? Para ya luego ir al descanso. Así que vamos ya a ponernos entrar en materia. Vamos a ver, solo voy a ubicar el material con el que hoy vamos a trabajar. Bien. Hoy vamos a hablar acerca de las proposiciones categóricas. La última clase revisamos el concepto de lógica, hablábamos acerca del concepto, pero hoy vamos a avanzar retomando siempre algunas ideas del concepto, pero vamos a avanzar hacia las proposiciones categóricas y vamos a ver hasta dónde lo logramos, ¿verdad? Así que para que se ubiquen, nos vamos a quienes tengan su libro, tema 6 de la unidad 2, proposiciones categóricas, página 7-9, página 7-9. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Página 79. Dice acá, proposiciones categóricas. Gracias a su capacidad de construir conceptos, el ser humano convierte la realidad concreta, externa, en abstracta e interna. En el mundo existen muchas cosas distintas entre sí. Sin el auxilio de la razón, el mundo parecería una serie infinita de datos caóticos, inconexos. Sin embargo, en el momento de ser aprendida, la realidad se convierte en un todo coherente. El cerebro relaciona y capta la realidad como unitaria, con infinitas relaciones. Si los conceptos son los átomos del pensamiento, las proposiciones, en todo caso, serían las partículas. ¿Verdad? Aquí recuerdo que armamos ayer un ejemplo. Vamos a ver si encuentro. No guardé la figurita, hombre. A ver. Vamos a ver. Para pa, para pa, para pa, 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 para. ¿Qué se me hizo la imagen? Va, se me perdió. Tendremos que volverlo a hacer. Churuchu, churuchu. Churuchu, churururu. Bueno, se me perdió, así que vamos a ir de rayos. Ahora no me voy a poder sacar esto de la cabeza hasta que lo encuentre. ¿Qué lo hice? Bueno, pues básicamente ayer hablábamos con el grupo anterior en este punto. Pues bueno, todo sale por estas dos líneas que aparecen acá. Dice que el cerebro relaciona y capta la realidad como unitaria con infinitas relaciones. Y luego nos hace, digamos, una confirmación de esta idea, que si los conceptos son los átomos del pensamiento, las proposiciones son las partículas.
Y esto de cómo es que el cerebro, ¿verdad? Aprende la realidad y la vuelve del concreto a lo abstracto, pues ponía yo el ejemplo de una taza con café, ¿verdad? Una taza con café que cuando, bueno, quienes toman café o un té, cuando usted tiene su taza de café y cuando usted piensa en su taza de café, ¿verdad? Eh, pues lo piensa de una forma, ¿cómo decirlo? Unitaria, pues, ¿verdad? En el sentido de que cuando le hablan de una taza de café, hacemos esta imagen para que su cerebro relacione. Usted no piensa por separado en el café, en el agua, en la taza, en la cafetera, en el azúcar, en la crema, en lo que sea que usted le vaya a poner, sino que para usted en su cabeza de pronto el simple aroma del café provoca un concepto, que puede ser un concepto de bienestar, puede ser un concepto de tranquilidad, o sea, va más allá. A pesar de que bien puede usted pensar solo en el agua, solo en el grano, solo en el café, solo en cualquiera de sus elementos, ¿verdad? Entonces, esa unidad de la que habla aquí el libro, ¿verdad? Y esas infinitas relaciones es exactamente un mecanismo, ¿verdad? Que ahora ya la neurociencia, la neurología y los científicos que se encargan de estudiar cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Ya han logrado eh, demostrar, ¿verdad? Y tener evidencia de cómo es que eso ocurre. Pero en la edad antigua, hace más de 2000 años, cuando no se tenían este tipo de avances tecnológicos, fue, digamos, una cosa asombrosa las comprobaciones de las inferencias que hizo Aristóteles. Y de ahí entonces viene digamos, la genialidad en el tema de la lógica. Dice siempre aquí en la página 79, como se evidencia en el mundo físico, los átomos solo pueden existir por separado en laboratorios químicos. En la realidad se encuentran asociados en moléculas. Ello mismo ocurre en el pensamiento. Las ideas o conceptos están siempre vinculadas entre sí y es imposible pensar en una por separado. Entonces, en este capítulo nos vamos a acercar a las proposiciones categóricas desde la perspectiva lógica. ¿Y qué son las proposiciones categóricas? Pues son aquellas que afirman o niegan algo y cuya información puede ser considerada como verdadera o falsa. A partir de una explicación general, se llega a establecer las 4 formas lógicas que interesan a la silogística. Bueno, y con esta introducción, ahora sí, vamos aquí a la herramienta. Bien, entonces, estamos acá, ¿verdad? Este bullet. En el pensamiento, ¿verdad? Las ideas o conceptos están siempre vinculadas entre sí y es imposible pensar en una por separado. Y las proposiciones lógicas son aquellas que afirman o niegan algo, cuya información puede ser considerada como verdadera o falsa. ¿Ok? ¿Qué es un juicio? El juicio es la forma de pensar mediante la cual el hombre refleja la conexión objetiva de los lados, propiedades y momentos singulares en los objetos y fenómenos. Los juicios se expresan en el lenguaje en forma de proposiciones. Una de las formas esenciales del pensamiento, eso es un juicio. Es el acto de conocimiento que por medio de la afirmación o de la negación revela la presencia o la ausencia de tal o cual carácter en un objeto o un fenómeno. En ese sentido, todo saber, antes que nada, un juicio es un juicio, pues solo los juicios afirman o niegan algo. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cópula.
Ahora vamos a ver a qué se refiere. Entonces el juicio, pues, básicamente, ¿verdad? Aquí uniendo estos tres conceptos, ¿verdad? Es una forma de describir y de expresar a través del lenguaje aquello que existe, ¿verdad? De los objetos. Sin embargo, al momento de expresarlo, tiene que hacerse afirmando o negando algo. Y dice también Aristóteles que en esa afirmación o esa negación, esas ideas que se van a contraponer o esos conceptos que se van a relacionar, se hace y ocurre gracias a la cópula. Veamos, ¿qué es una definición? Bueno, entonces la definición es la relación de un concepto con otro u otros. Al concepto inicial se le atribuye ciertas características que o definen o que resaltan alguno de sus rasgos. Por ejemplo, si yo digo que A es igual a B, vamos a ver eso qué significa. Y aquí quiero que vayan conectando con los lógicos supremos, ¿verdad? Con los principios lógicos supremos, para darle, digamos, relación a esto. Aquí, lo que nos dice en este concepto de definición es que A es igual a B. El pensamiento se realiza por medio de proposiciones u oraciones. En lógica se diría la relación entre conceptos. Esta es siempre expresada con palabras. Entonces, si le damos, vamos a ir anotando acá, si le damos a la palabra rosa la categoría de concepto A y le damos a la palabra belleza la categoría de concepto B, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Esta contradicción o esta pues relación de conceptos, más que todo, ¿verdad? ¿Cómo así? Claro, lo que ocurre acá es que cuando usted ve una rosa, que sabemos que es una flor, que hay una manera de describirla, ¿verdad? De acuerdo con su género, de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con cómo se le define, pero la palabra rosa, no, digamos, en el sonido y en la forma de escribir la palabra rosa, es abstracto con respecto al objeto que conocemos como una rosa. No guarda ninguna relación, digamos, es que no se parece, pues no es onomatopeico, por ejemplo, no lo es. Sin embargo, se le nombró así, y cuando decimos rosa, en su cerebro va a aparecer y se va a formar el concepto. Y si en la relación decimos que rosa es igual a belleza, entonces esa infinidad de asociaciones que el cerebro puede hacer, de repente para usted la relación con rosa pueda que sea, por ejemplo, el amor, que usted relacionó desde muy chico la rosa con el amor, o ahora que está de moda el tren de las rosas amarillas, ¿verdad? Entonces su cerebro hace esa asociación. Pero aquí lo que estamos como apuntando es que la relación de un concepto con otro es gracias a las características que resaltan en sus rasgos y que se le atribuyen. Entonces, rosa, en este ejemplo, se le va a atribuir los rasgos de belleza, ¿verdad? Entonces, la rosa es bella, ¿verdad? Entonces el cerebro va a hacer un juicio, o sea, lo va a pensar, y la forma de sacarlo del cerebro cuando lo verbaliza es que usted no dice rosa, bella, no, ¿verdad? Sino que lo verbaliza. ¿Por qué? Porque cuando aprendió a hablar y luego cuando aprendió a escribir y aprendió su idioma, tiene una estructura que su cerebro la aprendió y entonces lo verbaliza así. Entonces lo verbalizamos en español como las rosas son bellas. Entonces aquí vamos a ver una estructura,
una estructura que todos conocemos, ¿verdad? En la que hay un sujeto, hay un predicado y está la cópula, pero que se presenta en forma de verbo. Entonces las rosas son bellas, que su estructura entonces es rosa igual a belleza. Ahora vamos a ver cómo es eso. La estructura, ¿qué es eso? A la lógica clásica le interesa solo los juicios en los cuales se asevera si una propiedad pertenece a un concepto. Los juicios categóricos se presentan gramaticalmente en forma de oraciones. El sujeto contiene el concepto principal y el predicado al que define al del sujeto. Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos de evidenciar precisamente la fórmula: sujeto, verbo, predicado. A eso se refiere esto de la estructura, ¿sí? Pero nos explica, ¿verdad?, que tiene que o afirmar, afirmar o negar. Entonces, no solo tiene que estar expresada con esta fórmula, sino que además tiene que afirmar o negar. Los conceptos son una síntesis mental de una clase de objetos. Todo juicio común puede ser convertido en categórico con esta estructura. Ahora, aquí lo que quiero que veamos, y por eso regresé a esta, es que aquí hay dos conceptos. En esta oración dice: el lago de Atitlán es muy bello. Bueno, entonces aquí sabemos que esta es una proposición que puede ser conocida también como juicio común y que tenemos que verificar si está estructurada como un juicio o proposición categórico. ¿Qué es eso? Que tenga esta estructura: sujeto, verbo ser más predicado. Pero aquí en esta anterior lo que quiero es que veamos los conceptos. Dice el lago de Atitlán. Bueno, sabemos que el sujeto es lago, pero tiene apellido de Atitlán. Entonces es el concepto 1, lago de Atitlán. Está el verbo, ¿verdad?, que funciona como cópula. ¿Y qué es lo que dice del lago de Atitlán? ¿Verdad? Da una propiedad, ¿verdad? Asevera una propiedad. Entonces es afirmativo acá. Dice, es muy bello. Entonces, muy bello, pues muy, digamos, en muy no hay una acción, sino que es hasta la idea de belleza que lo califica, ¿verdad? Entonces, todo esto es el concepto 2. Entonces, la relación de dos conceptos, el concepto lago de Atitlán, muy bello. O sea que aquí la estructura es que este sería A, que es igual a B, que es lo que decíamos acá, ¿verdad? Pero ahora aquí ese dato ya no nos interesa tanto, sino nos interesa la estructura: sujeto, verbo ser y predicado. Entonces, si por alguna razón, cuando usted menciona algo, una idea, pero lo hace de forma común, de forma simple, por ejemplo, acá, ¿verdad? El perro ladra. Si bien el perro es el sujeto y ladrar es la acción, ¿verdad? Hay un predicado, nos falta el verbo, nos falta la cópula. Y entonces eso nos indica que este es un juicio común y necesitamos convertirlo en un juicio categórico. ¿Y cómo ocurre eso? Pues entonces hay que reescribirlo. ¿El perro es ladra? No. Es cómo sé qué otras palabras puedo agregarle a partir de las características, ¿verdad? Características esenciales o las características circunstanciales, ¿verdad? Aquellas que no cambian su naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿quién ladra? El perro. ¿Y qué es un perro? Es un animal. Entonces, el perro, ¿verdad? Sujeto, es, cópula, un animal que ladra, predicado. Y entonces aquí la idea del perro ladra ya se convirtió en un juicio categórico. ¿Por qué? Porque tiene sujeto, tiene un verbo y tiene
predicado. Pero además no es cualquier verbo, sino que es el verbo ser. Jasón Hernández, Jason. Licenciado, tengo una pregunta, por ejemplo, en el caso que estaba presentando de lo del lago, ¿verdad? Podría, por ejemplo, dice solo verbo ser, entonces si por ejemplo decimos el lago de Atitlán está sucio, no entraría en esto, ¿verdad? Tendrías que reescribirlo. El lago de Atitlán es un cuerpo de agua contaminado. O es un cuerpo de agua sucio, pues, ¿verdad? Y ahí ya lo volviste un juicio categórico. Gracias, licenciado. ¿Ok? Entonces vamos a aprender que estas estructuras, ¿verdad? Están presentes en todas las ideas, sobre todo cuando las vemos por escrito o las escuchamos, ¿verdad? Pero cuando las vemos por escrito, digamos, es más fácil trabajarlas porque lo podemos hacer despacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, este ejemplo está en su libro, ¿verdad? Dice, todas las opiniones e informaciones que sustentan en juicios y cualquier forma de lenguaje coloquial y cotidiano puede traducirse al lenguaje lógico. Es lo que justo estaba preguntando Jason, ¿verdad? Es que bueno, cuando veo que se llaman Jason, de inmediato me acuerdo que Jasón, ¿verdad? Tienen que mirar la película que se llama Jasón y el Bellocino de Oro, ¿verdad? Que es parte de la mitología griega. De ahí viene Jason, ¿verdad? Pero es Jasón y el Bellocino de Oro. Hay una clásica de los años 60 muy buena. Hay otras, por supuesto, pero miren esa. A ver quién la consigue en lo que estamos en la clase. Bueno, ahora sí, ya me saqué esa idea. Entonces, eh, por ejemplo, el fragmento tomado de la prensa, ¿verdad? De una columna de opinión. Cuando se trata de comprender lo que actualmente sucede en Guatemala, no puedo dejar de pensar que son hechos que pasan en un país de posguerra, cuya matriz se encuentra en los años de la guerra. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Por qué lo lee? Porque queremos demostrar que hay una estructura lógica detrás de una opinión, en este caso que está por escrito. Entonces, vamos a ver cómo es la fórmula lógica, sujeto, predicado. ¿Cuál es el sujeto? Lo que actualmente sucede en Guatemala. ¿Cuál es el predicado? Hechos que pasan en un país de posguerra cuya matriz se encuentra en los años de la guerra, ¿verdad? Y luego vamos a buscar la cantidad y la cualidad. Y aquí me detengo para ver qué es eso de cantidad y cualidad. Bueno, vamos a ver en su libro en qué página está. Cantidad y cualidad está en la página ¿qué? 82. Entonces, aquí vamos a hablar de la clasificación que se hace de precisamente los juicios categóricos. Y entonces aparecen dos conceptos, cantidad y cualidad, página 83. Por su cantidad, las proposiciones pueden ser particulares y universales. Ahorita vamos a explicar más despacio eso, pero apréndase, ¿verdad? Cuando tengo un juicio categórico, puedo clasificarlo de acuerdo a su cantidad. Y entonces, de acuerdo a su cantidad, puede ser particular o universal, que es esto que está aquí. Y eso lo que nos está diciendo es su cuantificador. Pero luego también me dice que no solo su cantidad, sino su cualidad. ¿Y por qué su cualidad? Porque dijimos que un juicio categórico afirma o niega. Entonces, por su cualidad, ¿verdad? Vamos a hablar que algunos son afirmativos y otros son negativos. ¿De acuerdo? Y entonces nos indica, ¿verdad? Aristóteles, que hay 4 posibles estructuras que desde que se identificaron y se descubrieron, han estado vigentes y no ha aparecido otra. Entonces, eh, son estas 4, se clasifican con las letras de
de las vocales, ¿verdad? A, E, I, O. Por su cantidad y su cualidad. Por su cantidad decimos que es particular o universal. Entonces, cuando se habla de universal, se habla de todos los elementos. Y entonces, universal, hay una afirmativa y hay una negativa. ¿Sí? Entonces, la universal afirmativa, su estructura es todo S es P. Cuando hablo de estructura es esto, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado. Todo S es P. Ejemplo, toda ave es vertebrada. Entonces, este es un juicio categórico. Tiene esta estructura, ¿verdad? Es, ¿verdad? Y toda me indica que es universal y es me indica que es afirmativo. Entonces, es un tipo de juicio A. En el siguiente ejemplo, universal negativo. Ningún S es P. Ningún ave es vivípara, ¿verdad? Ninguna ave es vivípara. Entonces, como dice ningún, es lo opuesto a todos. O sea que abarca, habla de todos, solo que en sentido negativo. Entonces es universal y se clasifica como un juicio tipo E. Entonces, cuando dice un tipo de juicio E, es un universal negativo, ¿verdad? Porque aparece como ningún. Ok, pero ¿y si no hablamos de todos? Entonces son los particulares. Y el afirmativo se clasifica con la letra I y el negativo con la letra O. Ay, perdón, es negativo. Ok, entonces vamos a la pizarra para pues ahondar en el ejemplo, ¿verdad? En un segundito solo abro el Jambo, la pizarra. El Jambo, Jambo, Jambo. Bueno, vamos a ver entonces, pues. Ahorita les comparto la pantalla, solo. Bien, muy bien. Cuando hablamos de lógica, estamos necesariamente hablando de estructuras. Cuando hablamos de lógica, hablamos de estructuras. Y la estructura, ¿verdad? Necesita de conceptos. ¿Por qué? Porque lo que se hace en la estructura es la relación. La relación de conceptos, los cuales pueden venir como un juicio común. Y lo que necesitamos para que se trabaje con la lógica es que el juicio común pase a ser un juicio categórico. Y para eso debo expresarlo con la estructura, sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Fácil, ¿no? Me siguen hasta ahí. Ahora veamos cuál era el ejemplo. El ejemplo dice, en un juicio común,
El perro ladra. Ese es el juicio común. Lo estábamos explicando, pero ahora lo vamos a ver aquí, literal con dibujitos. Entonces nos pide la lógica que para trabajar este juicio común tengo que convertirlo en un juicio categórico. Entonces tengo que convertirlo. Dice, el perro, feto, ¿verdad? Cópula es, y ahora hay que agregar palabras para que se entienda. Un animal que ladra. Ok. Entonces, esta acción para alcanzar la estructura es un formalismo. La lógica, pues, trabaja con sus estructuras, por eso se llama lógica formal, ¿verdad? Es un formalismo. El perro es un animal que ladra. En este punto de la lógica nos dice que tenemos que clasificar, tenemos que saber clasificar. Vamos a ver esto. Vamos a ver si me sale clasificar. Y nos dice que tenemos que hacerlo de acuerdo con su cantidad y de acuerdo con su cualidad. Entonces, dice que clasifiquemos, ¿verdad? Que clasifiquemos de acuerdo con su cantidad y de acuerdo con su cualidad. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Fácil, ¿verdad? Ahora, de acuerdo con su cantidad, dijimos que los juicios nos hablan por su cantidad de todos o de algunos. ¿Sí? ¿Me siguen? Y de acuerdo a su cualidad, los juicios pueden ser afirmativos o negativos. Vamos a ver. ¿Ok? Fácil, ¿no? Vaya. Hasta ahí todos me siguen, ¿verdad? Todo bien. Ah, bueno, y nos falta algo importante. ¿Qué es lo que estamos clasificando? Bueno, el juicio categórico. ¿Pero con qué trabaja el juicio categórico? Con conceptos y términos. Esto es en realidad lo que estamos, con lo que estamos trabajando. ¿Se acuerdan en la clase 1 de, de lógica? Que hablamos que la lógica trabaja con lo abstracto y que trabaja con conceptos o términos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su cantidad, los juicios, de acuerdo a su cantidad, los juicios pueden ser clasificados de dos formas: universales o particulares, ¿sí? De acuerdo con su cantidad, pero de acuerdo con su cualidad, de acuerdo con su cualidad, los juicios pueden ser afirmativos o negativos.
Pueden ser afirmativos o negativos, ¿verdad? Vamos a ponerlo así en medio para que me cachen que vamos a hacer aquí esto. Ahí está. ¿Ok? Entonces regresemos al ejemplo. El perro, ¿verdad? Sujeto, es cópula un animal que ladra. Predicado. Muy bien, pero como queremos saber si son todos los perros o algunos perros. ¿Y por qué quiero saber eso? Bueno, porque hay un problema que lo resolvió Aristóteles. Para no quebrarse la cabeza, por ejemplo, si todas las hojas, ¿cuántas hojas del árbol se cayeron? ¿O cuántas hojas del árbol son verdes y cuántas no? ¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? ¿Cuántos granos de arena hay en la playa? Sería digamos, una tarea sin sentido encontrar un número para eso. Entonces, resolvieron ese entuerto con esta fórmula del cuantificador. ¿Hablamos de todos o hablamos de algunos? ¿Sí? ¿Me siguen? Vale. Entonces, para trabajar ya de forma silogística, es lo que a continuación viene, tendremos que aún darle un tratamiento más aquí a nuestro enunciado, a nuestro juicio categórico. Y se puede presentar entonces, ¿verdad? Lo cambiamos. Y en este caso vamos a trabajar de forma universal, diciendo que todos los perros son animales que ladran. Entonces, fíjese, pues, vamos a ponerlo aquí arribita porque quiero que se dé cuenta de esto. Como del juicio común pasamos al juicio categórico o proposición categórica, ¿verdad? Pero aquí ya hay una expresión silogística, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un cuantificador y un cualificador. En este caso, es un universal y es afirmativo. Ah, pero no se vaya a equivocar hoy. Aquí esto era así, miren. O sea, en ambos, en universal hay afirmativo y negativo y en particular hay afirmativo y negativo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué todo esto? Porque el ejemplo del perro ladra, vamos a ponerle una imagen para ponerle feeling al asunto. Viene de acá, de la acción humana. Aquí este individuo está viendo el perro. No sabemos qué le pasó. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de filosofía, poesía, lógica? ¿Qué onda con eso? Que la lógica, digamos, deja por fuera todo el tema estético y el tema de emociones, ¿verdad? Eso se lo deja a otras disciplinas. Y para ver la estructura, entonces, cuando este individuo ve al perro y su cerebro capta que el perro ladra, ¿verdad? Para saber si esa afirmación es verdadera, entonces ocurre todo un proceso, un mecanismo en su cerebro, pero de forma externa para verificarlo, lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Todos los perros son animales que ladran. Es universal y es afirmativo. Claro, hasta aquí no tenemos todavía el mecanismo de verificación porque eso ya es un silogismo, ¿verdad? Pero esta acción es la que nos da este proceso mental. ¿Sí? Bien, ¿me siguen alguna pregunta, alguna duda? Estela, Damaris. Lick, buenas noches. Mire,
Yo sí la voy entendiendo. Lo único que a mí sí me dificulta es cuando utiliza las abreviaturas de S, B, P y todo ese tipo de cosas, pero yo sí le voy entendiendo, pero yo creo que si me pregunta qué es S, ya me fregué. Si me pregunta qué es B y todo eso, pero para todo lo demás sí le he entendido, Lick. Bueno, perfecto, Estela. Haga un esfuerzo por asociar las siglas, porque justamente ya en la clasificación, no voy a regresar a la presentación, eh, tenemos que trabajar con las letras y con las estructuras, ¿verdad? Así como acá, ¿verdad? Entonces la clasificación está dada con estas cuatro vocales, A, E, I, O, ¿verdad? Y cuando uno dice un juicio, escriba un juicio tipo A, usted de inmediato tiene que saber que es universal afirmativo. Haga un juicio E, es un universal negativo. Haga un juicio I, es un particular afirmativo. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo del perro ladra, universal afirmativo, todos los perros son animales que ladran. Un juicio tipo E, ningún perro es un animal que ladra. Un juicio tipo I, algunos perros son animales que ladran. Un juicio tipo O, algún perro no es un animal que ladra, ¿verdad? Y entonces esto hay que memorizar porque luego viene una cosa que se llama la distribución. Pero esto lo dejaremos para la siguiente clase, así le da tiempo de pensar y memorizar esta parte. Aquí no se haga bolas, aquí tiene que memorizar esto, porque estamos hablando de estructuras. Aquí no hay mucho, digamos, que reflexionar más que memorizar para después hacer ya el silogismo, donde sí tiene que aplicar, digamos, el proceso, ¿verdad? Y que S es sujeto, V viene del verbo, P del predicado. Pero ya estando aquí, todo sujeto es predicado, ningún sujeto es predicado, alguna parte del sujeto es predicado, alguna parte del sujeto no es predicado, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si hay alguna duda. Lick, en cuestión del verbo, así como puso el ejemplo de la rosa es bella, el verbo es que es bella. Y hay alguna, y ese es el detalle que no me acuerdo cómo le aplica al verbo de afirmativo, pero en caso que no siempre puede ser así, o sea, siempre hay afirmativo y negativo, eso sí, pero no precisamente siempre tiene que ser un verbo, o sí. A ver, lo que dice la regla, porque esta es una regla, es que para, para pasar un juicio común a un juicio categórico, necesitamos la estructura sujeto, verbo, predicado. Esta. Pero necesitamos específicamente transformarlo en el verbo ser. Y entonces ahí usted va a tener que ir a su gramática del idioma español y ver cómo se conjuga el verbo ser para ver qué, digamos, opciones tiene con el verbo ser. Las más simples es en primera persona, ¿verdad? Son, es, o no son, o no es, ¿verdad? Sin embargo, hay otras conjugaciones del verbo ser. Por ejemplo, en pretérito imperfecto, en pluscuamperfecto, ¿verdad? En futuro. Sin embargo, digamos, no vamos a complicar, y la lógica no se complica tanto en ese sentido. Pero lo que indica es que, así como acá dice juicio común, el perro ladra. Ok, para que eso sea un juicio categórico, tengo que darle la fórmula sujeto, verbo, predicado. Entonces, sujeto está el perro, predicado es la acción, ladra, ¿verdad? Pero lo que queremos es la cópula, que eso es lo que lo hace ser, lo que le permite relacionar dos conceptos. Entonces, verbo ser. Pero al ponerle el perro es ladra, entonces ya no tiene sentido, ¿verdad? Necesita en su sintaxis ser modificado para que se comprenda. Entonces lo cambiamos. El perro es, ¿y cómo sé cómo lo cambio? Bueno, interpreto, ¿verdad? Infiero
qué es el sujeto y qué es lo que está haciendo para describir según su género próximo. Entonces, en este caso, ¿qué es el perro? Un animal. ¿Y qué está haciendo? Ladra. Entonces, el perro es un animal que ladra. Ya con eso, entonces, uno ya puede trabajar de forma silogística la relación de términos. Pero eso será en la siguiente clase. Melanie, adelante. Licenciado, no, con lo que usted explicó me aclaró mi duda. Pero, licenciado, yo tenía una duda de la clase pasada, no sé si se la puedo plantear. Sí, por favor. Fíjese que a mí no me había quedado muy claro lo de extensión y comprensión, entonces me puse a hacer algunos ejercicios. Entonces, la extensión es la cantidad de objetos que abarca el concepto, ¿verdad? Y la comprensión son los atributos. Entonces, digámosle que yo tengo el concepto fruta. Entonces, su extensión es mango, piña, cereza, toronja. Y entre mayor extensión, menor comprensión. Entonces, la comprensión de fruta sería alimento nutritivo. No sé si mi ejemplo está bien. Sí, Melanie, es correcto, porque la comprensión son los elementos que comparten todos los que integran su conjunto en la extensión. Entonces, si su concepto era fruta, ¿verdad? O frutas, ¿verdad? Entonces, justamente todo aquello que es una fruta, ¿y cómo sabemos que es una fruta? Porque tiene pepitas, ¿verdad? Tiene semilla. Entonces, es una fruta, ¿verdad? Aguacate, tomate, pepino, naranja, fresa, frambuesa, manzana, banano, melón, piña. Híjole, va esa es la cantidad, ¿verdad? Todos los elementos que conforman ese conjunto, llamémoslo. Pero su comprensión es chica porque el descriptor de fruta le aplica a todos, ¿verdad? Entonces, si usted va y busca la definición de fruta, es la forma en que se comprende. Y es más pequeña la comprensión que la extensión. O como usted lo planteó, entre más grande la extensión, menor comprensión. Sí. Es correcto. Ajá, pero yo hice otro ejemplo y ahí sí como que me quedó un poquito de duda. Entonces se lo voy a plantear. Digamos, yo tengo el concepto de mango. Entonces, mango va a tener mayor comprensión, ¿verdad? O sea, sus características son sus atributos, que es ovalado, que es de color rojo, amarillo, nutritivo, tiene potasio, digamos. Pero, ¿cuál sería su extensión? La extensión es la cantidad, y entonces es en este caso como se fue a un elemento aún más focalizado, ¿verdad? Un conjunto más pequeño. De pronto la extensión en ese ejemplo puede ser las clases de mango, ¿verdad? Mango Tommy, mango, yo no me sé los nombres más que como... Mango verde. Entonces sí estaba correcto. Correcto, porque digamos no hay más cosas que se desprendan del mango. La semilla del mango, la hoja del mango, el árbol del mango, pero como estamos hablando de la fruta mango, entonces su extensión va a ser menor, porque solo podría ser el mango Tommy, el mango de paste, el mango de leche, el mango de... Yo no sé aquí en Guatemala, a ver los que son de la costa, que me digan el nombre de los mangos, ¿verdad? Que hay no sé cuántos tipos de mango, ¿verdad? Y como mango no come mango, entonces yo no sé. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda, compañeros, compañeras? ¡Wow! Todo clarísimo. Perfecto. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Les deseo un excelente descanso. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Nuevamente,